La cultura es la forma mediante la cual una sociedad se identifica y se expresa para lograr un desarrollo pleno. Es importante también en la economía del país como generadora de empleos y divisas. Queremos que la cultura nos ayude a crecer. Y en esta hora vamos a ir al encuentro de la Fundación Manolo Lima. Ariel Insaurralde, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Washington. Muchas gracias, como siempre, por darnos la oportunidad de hablar de Manolo y de su obra. Muchas gracias. Bien, hemos estado recorriendo distintos aspectos de la casa, la utilización, los proyectos. Habíamos en algún momento pensado en que teníamos que pararnos para hablar un poco de lo que era o lo que fue y lo que sigue siendo, claro está, la pintura de Manolo Lima y sus diversas vertientes. Quizás que lo de vertientes no sea lo adecuado para mencionarlo, pero distintos momentos o aspectos de su pintura. ¿Cómo podemos clarificar eso, Ariel? Bueno, yo no soy, primero que nada, tengo que aclarar que yo no tengo una formación que me autorice a la crítica de arte. Digo, no me siento autorizado como para hablar en términos de crítica. Yo lo que me limitaría es a compartir con la audiencia y contigo los diferentes periodos de la pintura de Manolo conocidos para nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de los fantasmas o de los desnudos o de los retratos y dibujos, en un cierto orden puedo decirles que Manolo es conocido como retratista y como dibujante, y que mucho menos conocido por sus fantasmas. Son diferentes periodos. Fantasmas, por ejemplo, para aquellos que conocen la pintura de Goya, sus pinturas negras, creo que es lo más parecido en el Uruguay a un Manolo a través de sus fantasmas plasmaba Ana. En los retratos, bueno, tenemos en su casa, yo estoy en este momento en el taller, donde rodeado de su pintura, y veo obras que retratan por ejemplo, a Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala, que pasó por el taller de Manolo. Tenemos diferentes personas, Anhelo Hernández, retratos de Mariquita. Bueno, todos tratamientos muy interesantes con sus influencias, no solo del taller Torres García, por donde Manolo pasa, sino que sus maestros, Goya, Velázquez, etcétera, que podemos ver todas las influencias. Pero si lo ordeno, yo les diría que los fantasmas nacen, Manolo contaba que en el rancho de su abuela, a la luz de la vela, en las noches de lluvia veía desfilar en el techo unas sombras que le daban miedo. Esas sombras, Manolo, todo a lo largo de su vida, va haciendo dibujos de lo que son los monstruos, en algunos aspectos, también como en la obra que está arriba de la chimenea, al costado, los condenados de la tierra, la inteligencia, el ángel y el hombre. Son su visión, que rara vez se encuentra en el Uruguay un artista que no solo tiene una parte atractiva, digamos, para el público, que pueden ser sus paisajes o sus desnudos o los retratos, pero los fantasmas no es la versión menos, digamos, interesante para el mercado. Y sin embargo es una de las bellezas que Manolo atesoraba y que aquí en la casa podemos ver algunas de ellas. En los molinos de viento, por ejemplo, que yo tengo enfrente, vemos a un Don Quijote y Sancho Panza con un molino donde las aspas están representadas por unos monstruos, unos personajes monstruosos que tienen en sus manos una paloma de la paz.
Y si sigo cronológicamente, digamos que los desnudos, por ejemplo, aparecen a partir de los años 60. Hay una serie de desnudos que Manolo hace un tratamiento muy particular de los paisajes. Acá tenemos paisajes de los años 40 en esta casa, que son quien conoce la obra de Manolo lo ve de lejos. Tiene una marca muy particular. Entonces vemos que los fantasmas atraviesan toda su vida, desde sus primeras obras hasta su muerte. Manolo deja ahí plasmada su visión. En los retratos vamos viendo una evolución desde los primeros años cuando lo que tenemos a mano, ¿verdad? De los años 40 en adelante, de sus retratos, que son una belleza. Bueno, al menos yo conozco unos cuantos personajes, alguien que vivió en esta casa, las naturalezas muertas, que van evolucionando de algo muy clásico en los años 40, 50 a una obra más esfumada, vemos una evolución ahí. Esta casa hay paisajes también, entonces podemos decir que los fantasmas, esa parte de su obra atraviesa desde su juventud hasta su fallecimiento. Luego los desnudos a partir de los 60 y antes los retratos y paisajes fueron... Acá tenemos paisajes del Brasil, paisajes del Uruguay, paisajes urbanos de Montevideo, puertos. Es una obra muy, muy variada, de la que necesitamos que haya un crítico de arte lo ordene. Nosotros somos conscientes de que el trabajo de investigación está pendiente. Solo podemos desde la Fundación juntar información y recopilarla para que en el futuro gente que tenga las herramientas como para darnos más información sobre estos periodos y sobre las diferentes, con mayor, incluyéndolo dentro del paisaje, dentro del paisaje artístico uruguayo, ¿verdad? Eso nos a eso quería llegar, Ariel. A ver, Manolo Lima, sin lugar a dudas, conocido en su ámbito, por sus colegas, y por quizá gente vinculada directamente al arte, eso no hay duda. Ahora, ¿cuánto trasciende a nivel, digamos, popular, a nivel de la gente en general, la obra de Manolo Lima? ¿Cuánto crees que es conocida? Bueno, yo creo que la obra de Manolo es relativa, para mí es poco conocida. A Manolo se lo recuerda más por anécdotas, se lo recuerda por una cantidad de abordajes, digamos. La obra fue conocida por las personas que ahora que ya empiezan a ser mayores, pero creo que hoy es poco conocida y creo que tenemos que trabajar. Perdón, no sé si la pregunta, capaz que entendí mal la pregunta, pero la obra de Manolo es relativamente, en este momento, forma parte de los artistas que, por diversas razones, hay una invisibilización. Y de eso tenemos mucho para hablar, ¿no? Creo que la cultura uruguaya a veces no tiene en cuenta la enorme cantidad de artistas interesantes que tenemos en el Uruguay. Manolo es uno de los grandes, de los que me parece que merece, y gracias a vos y a este espacio podemos hablar un poco más de él, pero hay unos cuantos artistas que, como Manolo, no tuvieron la suerte de tener
trabajos de investigación, trabajos en profundidad, ¿verdad? Que recopilen la obra, que la ordenen, que la cuiden. Nosotros estamos en eso en este momento, al menos haciendo un trabajo de ordenamiento y de cuidado de la obra, esperando que haya otros pasa trabajos. Que es más fácil quedarse con pocos, y trabajar siempre sobre los mismos, ¿no? O difundir siempre los mismos, que a veces a veces por falta de recursos, a veces falta, no sé, de conocimiento, pero la tendencia no es. Yo supongo que como Manolo Lima debe haber otros que también merezcan que su obra se investigue y se divulgue, ¿no? Sí, sí, porque forma parte de nuestra riqueza nacional, ¿no? Es como tenemos que ponerla, hay me parece una obligación, me parece cultural, que es de reunir nuestras riquezas, somos tan ricos como todo lo que hacemos en nuestra sociedad, y creo que esa riqueza a veces nos olvidamos de valorarla, y a veces estamos tentados de mirar cosas que se hacen afuera, cuando muchas veces dentro de nuestro país tenemos tesoros escondidos, como fue la casa de Manolo, que estuvo durante un tiempito bajo el polvo que estaba casi tapando las polillas que se estaban empezando a hacer un daño a esta estructura, y por suerte ahora lo paramos, y esta casa fue visitada el año pasado por más de 1.000 personas, y seguimos cuidando la obra, ¿no? Pero el riesgo es de que justamente nadie se ocupe de poner en valor a los artistas uruguayos, y en el caso de Manolo nosotros estamos tratando de contribuir al enriquecimiento patrimonial, poniendo a la luz esta joya que es única, ¿no? La casa de Manolo fue dibujada, construida por él y enriquecida por las obras que están en sus paredes. O sea, esto es pocas veces visto a nivel nacional y en pocos lados, ¿no? Que se mantenga la obra junto al dibujo de su casa y la construcción. Bien, es un trabajo que hay que seguirlo, hay que profundizarlo, hay que buscar apoyos, ¿no? Claramente, que no solo económicos, ¿no? Apoyos de otro tipo también para la divulgación, para que las nuevas generaciones conozcan también el trabajo con los estudiantes, desde la primaria hasta donde se pueda, hasta el ámbito universitario, que ahí es donde además hay más investigación, ¿no? El ámbito universitario, lograr poner en escena todo esto. Creo que ese es el trabajo de ustedes, y nosotros en la medida que podamos vamos a seguirlo difundiendo. Así que, Ariel, como siempre, te agradecemos la colaboración de todos estos martes para que estas cosas puedan tomar conocimiento público. Sí. Muchísimas gracias y hasta pronto, y gracias a todos, y les recuerdo que las visitas a esta casa están abiertas al público por agenda al 094-860-636, y los esperamos con gusto para mostrarles esta casa y la obra. Un abrazo, Ariel, que pase muy bien. Muchas gracias, hasta pronto, gracias a todos.